Hola, bienvenidos a la temporada 3 de Inercia Podcast. En esta temporada lo que quisimos hacer, dado que nuestra audiencia no solo se ubica en México, sino en LATAM, en Estados Unidos y en Europa principalmente, es darle un enfoque más regional a todos los episodios que grabemos. Por eso decidimos traer invitados e invitadas que reflejen esta realidad y los invitamos a esta nueva realidad de Inercia Podcast. Quédense a escuchar este episodio y todos los de la temporada 3 y recuerden, si les gusta, denle seguir para que siempre estén al tanto de los nuevos contenidos. Bienvenidos a otro episodio de Inercia Podcast. Estaba muy emocionado de esta entrevista, sobre todo porque aquí tenemos a dos apasionados de los ecosistemas marinos y todas las especies que albergan en este gran ecosistema que pues abarca más de la mitad de nuestro planeta Tierra. Y qué mejor que traer a alguien que está enfocado en uno de los problemas o retos más significativos de nuestra época para la preservación de los océanos. Y creo que la primera pregunta, igual para empezar, Javi, platícanos un poco de la sobrepesca, de qué tamaño es este problema en México y sobre todo para después ir guiando la conversación a qué es lo que hacen hoy ustedes. Ok. Bueno, o sea, como números, si quieres, como números globales, y México sigue más o menos esos números en proporciones o en porcentajes. A nivel mundial, el 40% de las especies comerciales están sobreexplotadas y el otro 40% está explotada a su máxima capacidad. Pero como no conocemos muy bien los stocks de esas especies, o sea, cuántos peces realmente hay, pues que esté explotada a su máxima capacidad es un decir. O sea, nosotros asumimos que 80% de las especies comerciales están sobreexplotadas. Eso es un montón, ¿no? O sea, la gran mayoría de las especies que consumimos están sobreexplotadas. Es decir, pescamos más de su capacidad de reproducción, ¿no? de rellenar el stock de nuevo. De esa sobreexplotación participan tanto los pescadores comerciales o industriales y los artesanales. O sea, el 50% más o menos del volumen de pesca mundial viene de la pesca industrial y el otro 40-50% viene de la pesca artesanal. La diferencia fuerte ahí es que el 95% de la mano de obra de la pesca está en la pesca artesanal y 5% en la pesca industrial. Entonces, donde hay más posibilidad de trabajar es en la pesca artesanal, ¿no? Y otro dato importante a tener siempre presente es que de ese 95%, o sea, de esa parte de pescadores artesanales, la mitad viven bajo la línea de pobreza. Entonces, lo que es como muy claro es que, por un lado, nos estamos acabando las especies y ni siquiera alcanza para que los pescadores vivan, ¿no? Y entonces, del 100% de la pesca, hoy, ¿cuánto podríamos decir que se va a los pescadores artesanales? ¿Tienes ese dato? O sea, porque al final me recuerda mucho como a la pirámide de riqueza o de pobreza, en donde el 1% es quien genera o gana el 90% y me imagino que es una replicación. Pues sí, o sea, en un precio, digamos, en una cadena normal o en un precio de que tú compras un pescado, digamos que tú compras un pescado a 600 pesos el kilo, normalmente el pescador no se va a llevar ni el 10% de eso, quizá el 5% con suerte o menos. Normalmente un pescado, por ejemplo, que estés comprando en el mercado a 300, 400 pesos, no le van a haber pagado a la cooperativa más de 12 o 15 pesos por pescado, por kilo. Entonces quiere decir que el pescador se está llevando el 2-3% de ese precio final. O sea, nada, ese 1% al final, ¿no? Como es cierto. Sí, completamente. Y creo que, o sea, aquí, quizá para ponerlo más palpable, ¿cuál es la probabilidad de que si yo voy hoy a un Walmart o a cualquier retail y compro un pescado, venga de la pesca tradicional o artesanal? No sé cómo puedo hacer ese análisis. Pues depende qué te guste comprar como pescado. México como productor de pescados, o sea, ya enfocándonos más en México exporta casi el 80% de lo que produce de pesca e importa el 80% de lo que consume de pesca. Entonces, nosotros exportamos, ¿qué exportamos? Exportamos langosta, exportamos pulpo, sardina, atún,
O sea, exportamos especies de alto valor e importamos tilapia y basa. Entonces, y eso es lo que se come en México, tilapia y basa, que es, desde mi punto de vista, pues el peor pescado que puedes comer, ¿no? Que es un puré ahí rarísimo, lleno de agua, o sea, es un muy mal producto. Pero pasa, eso es lo que pasa. Entonces, en un súper, normalmente si vas a un supermercado y compras tilapia, casi toda va a ser importada, la mayoría es importada. Existe tilapia en México muy bien producida, orgánica y todo, pero la mayoría es tilapia. Y si compras atún o quizá dorado no, porque como te comenté hace rato, es ilegal comprar el dorado, pero si compras atún y eso va a ser mexicano. Si compras salmón, claramente no, porque no existe el salmón en México. Sí. Pero entonces ahí tienes ese otro poquito importado que es de mayor calidad, digamos, que sería el salmón. Lo demás, pues sí, si compras en el súper un guachinango o un pargo, normalmente te van a dar un pargo, es difícil. O sea, te van a decir que es guachinango, pero es un pargo, en realidad no es guachinango. Guachinango es un tipo de pargo, pero te van a decir que es eso, pero te van a dar otra cosa, ¿no? En México lo que te puede pasar más bien, yo te diría, es que te vendan algo que no es, ¿no? En lo que estás comprando. Y aquí mi siguiente pregunta, igual nomás para ponerlo sobre la mesa, ¿cuál dirías que son las principales diferencias entre una pesca industrial y una pesca artesanal, sobre todo para quien no ha escuchado estos conceptos? O sea, hay una definición, como por definición es el tamaño de la embarcación, marca primero si puede ser industrial o artesanal. Si tu embarcación mide más de 12 metros, en realidad ya empieza a ser como un barco, se considera como un barco, no una lancha. Y normalmente lo que pasa es que la pesca industrial suele suceder más allá de las 50 millas náuticas y la artesanal tiene que estar normalmente adentro de esas 100 millas, de esas 50 millas. Ya depende en cada país. En México la pesca artesanal es la que cuando uno va, hablo así yo, ¿no? Pero cuando uno va a la playa en México, a cualquier playa que vas a México, vas a ver estas lanchitas blancas o azules, ¿no? O blancas con azul, con un motor. Esa es la típica panga o lancha de pesca artesanal. Hay lugares en el mundo donde la pesca artesanal se hace a remo todavía, pero esa es. Y ya después de ese tamaño, cualquier otra embarcación va a ser de pesca industrial. Normalmente la pesca industrial opera con volúmenes mucho más grandes, o sea, con pescas, con especies de mucho volumen, ¿no? Y entonces pescan mucho con redes para agarrar grandes cantidades de volumen. De producto, ¿no? Como sardinas o, bueno, el atún, o una vez estuve hablando con una persona que tenía en barcos que pescan en la zona como de Malvinas, y son puros barcos de Galicia, españoles, que tienen permiso de pescar ahí, y se llama pesca olímpica. Y esto lo explicaba, entonces te subías al barco y era un barco de 80 metros de largo, 75 metros eran de donde salía la red, por arriba, y tenían dos, porque entonces decían, lanzamos una, y cuando se llena la subimos e inmediatamente lanzamos la otra, así no tenemos que parar nunca de arrastrar la red. Y la pesca olímpica quiere decir que durante 2 meses, algo así era, nosotros podemos pescar todo lo que saquemos en esos 2 meses, ¿no? Y iban midiendo de todas formas cuánto, o sea, los obligaron a ir midiendo cuánto quedaba para que no sacaran de más. Pero es impresionante, o sea, así se llamaba, ¿no? Y ese barco, por ejemplo, podía procesar, creo que más de 9 toneladas de pescado era calamar, de sacar a que estuviera empacado, congelado, listo para venta, en el barco, más de 9 toneladas por día. Hacía ese barco, ¿no? Y entonces se les llenaba. Entonces, cuando están pescando ahí esos barcos, nada más lo platico para entender a veces las dimensiones de la pesca industrial. Entonces, ellos lo que hacían es que tenían, estas empresas tenían contratados, como si dijeras, unos barcos de containers enormes o unos barcos enormes. Entonces, ellos pescaban, saturaban su bodega muy rápido, suponte en 3, 4 días, iban al otro barco, descargaban en ese barco y volvían a pescar para no perder tiempo, ¿no? Y pues sí, es impresionante, y los tienen muy medidos, y ellos te decían, no, está muy controlado, o sea, si vemos, no podemos tener, te decían, no podemos tener más de 5% de pesca incidental, y suena increíble, pero si de cada vez que sacas 7 toneladas, y el 5% es un montón, Sí. ¿no? Entonces, la pesca industrial tiene volúmenes muy grandes. La pesca artesanal, cuando hablas con un pescador de una cooperativa, en general van a estar ya haciendo, con suerte, digamos, 400, 500 kilos por viaje, con suerte, ¿no? Entonces, estás hablando de toneladas contra kilos. El tema es que de estos barcos que hacen esta pesca así, quizá en ese lugar donde pescan esa pesca hay 10 o 20, y de panguitas tienes miles.
Entonces, por eso al final esos poquitos kilos suman como un barco. Sí. Creo que hay una estadística de algo así como si dijeras 20 pangas hacen un barco en capacidad de pesca. Entonces, es más por ahí. Sobre todo por el 95% que decías, de que al final, independientemente de que hay barcos muy grandes, el 95% de la pesca viene de pescadores artesanales, ¿no? De la mano de obra. El sujeto de a pie, ¿no? Exacto. La mano de obra de ahí están ahí pues, porque son puras barquitos, puras lanchitas. Imagínate que en una lancha chiquita van a ir 2 o 3 personas máximo. Sí. Pero si tienes una cooperativa 30 de esas, pues son 90 personas solo pescando en 30 lanchas. Sí. ¿No? Luego mi siguiente pregunta quizá es entender, ya vimos que la sobrepesca es uno de los principales problemas y la poca capacidad que tiene esto para ser resiliente o sostenible en el tiempo, porque no estamos empatando la capacidad de reproducción de las especies con la cantidad de peces que estamos sacando del mar, ¿no? ¿Cuál dirías que es el impacto para esas comunidades que viven de esto en las costas que están más pegadas? Porque yo ahorita que fui a Revillagigedo, es este esfuerzo espectacular de conservación que lo vimos desde Peña Nieto ampliando los polígonos y demás. Y sí ves la capacidad de un ecosistema marino de restablecerse si dejamos, y es como duro verlo así, pero si dejamos de estar presentes nosotros como seres humanos de manera descontrolada, ¿no? Entonces, no sé ahí, ustedes sobre todo por el trabajo que hacen, ¿cuál es el impacto en estas comunidades? Ajá. O sea, a ver, creo que sí, digamos, hay casos que son muy buenos como ejemplos, como el de Cabo Pulmo, ¿no? Y así que me dices, esta comunidad que dejen de pescar y puedan dedicarse al turismo. Pero, digamos, a nivel mundial, más de 1.000 millones de habitantes dependen de la proteína de mar como su primer fuente de proteína. Y 3.000 millones de habitantes consumen más o menos 20% de su proteína viene del mar. Entonces no puedes dejar de pescar. Sí, ¿no? O sea, eso es real, o sea, no puedes. Y en las comunidades de pesca artesanal, todas estas cooperativas, si dices, deja de pescar, entonces desaparecen las comunidades. O sea, ¿qué hacen esas personas? O sea, quizá tratarías de solucionar por un lado un problema, pero no generarías uno muy grande por otro lado, básicamente de falta de alimento. Porque no todas las cooperativas pueden dejar de pescar y todas hacerse de turismo. Cabo Pulmo, por ejemplo, pues está en un lugar muy bonito, está en un lugar muy bien instalado, pero si te vas a toda la baja, por ejemplo, pensando en hacer puros Cabos Pulmos, hay muchos lugares donde es casi inaccesible llegar, donde la gente, o sea, no puedes ir, está lejísimos de cualquier lado, o sea, no está fácil que todo el mundo se pueda ir a esa solución. Sí. Nosotros pensamos que la solución es que los pescadores puedan pescar. Bueno, la frase que decimos nosotros mucho es que puedan ganar más pescando menos. Al final, tienes que poder romper ese ciclo negativo de sobreexplotación y pobreza. Esa es la base, desde nuestro modelo o idea, de romper ese ciclo. O sea, que los pescadores ganen bien, les pagues bien por el producto y entonces ellos puedan seguir haciendo todos sus esfuerzos de conservación. Porque otra cosa que yo sí aprendí en estos pocos años que llevo trabajando en eso es que los pescadores son los primeros interesados en cuidar el mar. Ellos solos, las cooperativas vas y te emociona de ver cómo ellos mismos han decidido hacer zonas de no pesca. O sea, hay un montón de restricciones que ellos mismos se ponen. Pero si les pagan 10 pesos por kilo de pescado, no les dan mucha chance de hacer nada, porque no pagan ni la gasolina. Entonces, necesitas apoyar a esas comunidades para que podamos tener... O sea, necesitamos pescar. Eso para mí es clave. Necesitamos... A ver, es como si te tienes que ir muy atrás quizá, ¿no? Y decir, bueno, primero necesitamos dejar de desperdiciar, ¿no? Al final tiramos 40% de lo que producimos de alimentos. Entonces, primero deberíamos dejar de tirar 40% de alimentos, ¿no? Y solucionar la logística para que no pase eso. Y después deberíamos, entonces, consumir los alimentos también teniendo como claro el valor de lo que nos estamos comiendo, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de cosas a ir atacando. Nosotros, obviamente, la ventaja de que haya problemas tan grandes es que hay miles de lugares donde la gente puede participar. Sí. Nosotros participamos en tratar de que los pescadores ganen más, pescando menos, romper ese ciclo de sobreexplotación y pobreza y entonces que a partir de ahí puedas hacer un montón de actividades para que recuperes o hagas una práctica más sustentable o más sostenible. Perfecto. Me queda claro por qué nace Smartfish y creo que es buen momento para ya hablar de qué es Smartfish y dónde están hoy. Y me acuerdo que mucho platicábamos
para quien no conozca, un modelo híbrido está compuesto por una ONG más un brazo comercial para generar este impacto de manera conjunta, ¿no? Y me acuerdo algunas de las pláticas que hemos tenido y también con Hoyt de cómo nace Smartfish, pero me encantaría como escucharlo de ti. Yeah. ¿Qué fue lo que inspiró? O sea, ya nos contaste esta problemática, un poco en qué están hoy, pero ¿qué inspiró a crear Smartfish y por qué empezó primero como una ONG? Cuéntanos esa historia. O sea, bueno, Hoyt que mencionaste es el fundador, ¿no? Hoyt fundó al final las dos Smartfish, la ONG y luego la comercializadora. Y ellos estaban, o sea, la historia que como a mí me gusta contarla o como sucedió, digamos, más o menos es, yo no estaba ahí, el que estaba era Hoyt, pero lo que sucedió es que estaban haciendo una investigación porque en una zona de Baja California estaba habiendo mucha muerte de tortugas. Entonces había la duda en ese momento, porque eran los 2000 y poco, 2010 por ahí, decían que quizá las tortugas estaban muriendo por la radiación de Fukushima, decían, ¿no? Era como seguros por eso. Entonces ellos fueron ahí y lo que veían es que en realidad cada panga que salía a pescar, de pesca artesanal, mataba en promedio 0.8 tortugas por viaje. Y eran 20 pangas pescando todos los días, pues eran 16 tortugas muertas por día. No había más, era eso, ¿no? Y decían, ¿cómo se están muriendo esas tortugas? Pues se quedan atrapadas en la red que están usando. Entonces dice, ¿por qué no dejan de usar red y usan otra cosa? Y los pescadores dicen, pues nos pagan menos de 10 pesos por kilo de este pescado. Si yo uso otra cosa para agarrarlo que no me permita agarrar esta cantidad, no llego ni a fin de mes. No puedo vivir con esto. Entonces lo saco así. Y no llevo hielo en la panga porque me ocupa peso de carga y prefiero poner más pescado que poner hielo. Entonces, cuando llego a la costa, ese pescado ya no está ni siquiera tan bueno y está todo maltratado, pero pues, si no me pagan nada, pues así lo llevo. Ese fue como lo primero era eso. Y la parte también impresionante o como de la historia era que como esta tortuga migraba, habían traído unos pescados de Japón, unos de... Siempre se me olvida dónde, pero pues digamos, era en el medio del giro, digamos, como si dijeras de Fiji, Japón y México. Entonces vinieron y salieron a pescar en México. Y estaban pescando y de repente pues el pescador de México sacan un mero de los del Pacífico Norte, como grande, y pues lo sacan y lo matan al estilo que se mataba en México cuando sacan un pescador y lo empiezan a golpear para matarlo. Y el pescador japonés se puso a llorar. Y pues los pescadores son durísimos, o sea, son gente muy ruda, no lloran fácilmente. Se puso a llorar y pues como Hoyt se quedó así, bueno, siguieron y al final del viaje le dijo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué lloraste? Y le decía, bueno, primero porque ese mero, nosotros lo hemos pescado tanto que nunca en la vida lo había visto de ese tamaño. O sea, en Japón es así. Y verlo así fue impactante, emocionante. Y que lo maltrataran tanto, o sea, así, o sea, me hizo llorar. O sea, no puedo creer que le quiten todo el valor que tiene. Es como ir a la agencia a comprar un coche de lujo y antes de sacarlo, agarrarlo a batazos. ¿No? Es como, ya lo tengo, ahora lo maltrato y entonces llego al mercado mal. Sí. Y eso es lo que pasa con el producto. Entonces, de ahí nace este concepto de rescate de valor, es decir, ¿cómo podemos hacer para que ese pescado, porque un pescado bien tratado es el mejor pescado que puedes comer? No es que el huachinango es mejor que el pargo, es que normalmente como les pagan más por el huachinango, lo tratan mejor, le ponen hielo, lo cuidan más que al pargo. Y entonces acabas diciendo, no, este pescado es mejor, no, está mejor tratado nada más. Entonces yo puedo agarrar cualquier pescado, tratarlo bien y cuidarlo bien y procesarlo bien, y entonces ese pescado tiene valor para venderse en cualquier lado. Y por un lado, rescatar el valor o recuperar el valor es ese, y por otro decir, ahora, si esta cooperativa recibe un buen pago, entonces puede hacer un montón de cosas dentro de la cooperativa que le da valor a la cooperativa. Eso es el rescate, es más completo, no es solamente que se pague más por el pescado. Entonces de ahí dijeron, bueno, entonces, ¿qué hacemos para poder pagar más? O yo quiero que ganen más pescando menos. Ahora necesito un mejor producto. Pues para hacer un mejor producto tengo que capturarlo con una arte de pesca mejor, tengo que sacarlo vivo, tengo que desangrarlo, tengo que hacer otras cosas para subirle la calidad a ese producto. Y eso es lo que hace la ONG. Trabaja con las cooperativas para que mejoren ese procesamiento y puedan entregarte un pescado que se puede vender calidad sashimi en cualquier lado del mundo. Y luego dijeron, bueno, busquemos a alguien que nos ayude a vender ese pescado, porque la ONG no lo puede hacer. Entonces dijeron, bueno, pongamos primero en contacto a los pescadores con clientes directos para evitar los intermediarios. Y no funciona. O sea, el riesgo que corren los pescadores es muy alto, los compradores quieren cantidades chicas, necesitas a alguien que acopie. Luego dijeron, trabajemos con algún comercializador conocido.
y le vendieron a ese comercializador, suponte, una tonelada de pescado de Smartfish, y ese comercializador vendió 3 toneladas de pescado de Smartfish. O sea, lo usó para lavar su producto y era conocido, era un amigo de ellos. Entonces dijeron, si un amigo nos hace esto, ¿qué va a hacer cuando trabajemos con alguien que no sea ni amigo? Entonces dijeron, pues hagamos nosotros una comercializadora que esté muy alineada a los valores de la asociación civil. Y ahorita trabajamos, somos 2 empresas muy alineadas en el objetivo, pero 2 empresas totalmente independientes. O sea, yo soy el director de la AC, de la comercializadora, y soy socio. Ceci es la directora de la AC. Ellos buscan financiamiento por su lado, nosotros por el nuestro. O sea, no están separadas como 2 entidades distintas, pero muy alineadas en los objetivos. ¿Y cuáles dirías que es ese objetivo en común? O sea, el primero es trabajar por la pesca sustentable, es fomentar el consumo de pesca sustentable en México y en otros lados, pero que puedas trabajar por eso. Y el primero es ese, es lograr que los pescadores ganen más pescando menos, teniendo mejores prácticas de trabajo, de procesamiento y también de administración de sus recursos. Hablábamos de la parte de crear mercado. Uh-huh. Digo, lo hemos platicado tú y yo y también me he enterado como qué le falta, o siempre me pregunto, ¿qué le falta a este mercado para realmente pagarle no 10 pesos a ese pescador que sí produce un producto de alto valor, sobre todo si ya tiene prácticas sostenibles como las que ustedes promueven con el modelo de rescate de valor? ¿Pero qué crees que le falta a este mercado para realmente llegar a ese precio que sea justo para las comunidades, que sea justo para el ecosistema, que nos ayude a preservar pues, las especies marinas? Pues creo que les sobra muchos intermediarios. O sea, la cadena de valor en la pesca es muy grande. Se supone o se estima más o menos que en México son 12 pasos entre el pescador y tú cuando comes un pescado, ¿no? O yo, o cualquiera de nosotros comió un pescado. Es decir, alguien lo pescó, alguien hizo la primera compra, alguien lo trasladó a un lugar, alguien hizo un primer procesamiento, alguien lo trasladó por acá, alguien hizo otra compra, o sea, y así, y lo compras tú. Entonces, lo primero que nosotros buscamos es reducir esa cadena de valor para que haya menos intermediarios, más dinero pueda quedar en la cooperativa. Lo que buscas es poder pagar más, lo más que puedas en el origen, pero llegar a un precio que sea competitivo en el mercado. Competitivo no quiere decir que sea barato, quiere decir que sea competitivo, que esté a precio parecido a especies similares, a calidades similares, ¿no? Entonces está diciendo, yo me voy a ofrecer el mejor pescado que pueda ofrecer, que compita con la mejor calidad de pescado, y entonces yo tengo un pescado que quizá no conocías tú antes, o alguien dice, pues el jurel no tengo idea qué es la cabrilla, pero ese pescado compite en calidad con el mejor atún importado que pudieras traer, el mejor salmón, el mejor pescado que puedas traer, va a competir parejo. Entonces ahí es donde entonces tú puedes tener un precio que compite, pero puedes haber pagado al origen bueno, nosotros pagamos entre 40 y 400% más a la cooperativa que pescó, ¿no? No al pescador, sino a la cooperativa. Pero es eso, o sea, necesitas por un lado pagar más y por otro lado reducir la cadena de valor. Lo que nosotros hemos visto también que es muy importante para que se genere una buena relación de trabajo es que trabajes con mucha transparencia hacia el productor. Y por eso nosotros usamos esto que les decimos libros abiertos, que es pues, abrir el Excel cuando vas a hablar con ellos y decir, pues esto te puedo pagar, esto cuesta, bla, bla, esto es lo que cuesta el transporte, el empaque, bla, y esto es lo que yo gano por kilo y este es el precio al que lo voy a vender. Y entonces ellos saben exacto que no lo estás queriendo chamaquear, porque han abusado de ellos toda la vida, sí, ¿no? Entonces, pues saben ese pedazo. Pero lo primero es eso, es como romper esa cantidad de intermediarios, reducirlo. Y creo que también es importante de nuestro lado lo que te decía, es que no es barato, o sea, la comida no es barata, no existe comida barata. Eso yo estoy convencido de eso. Barato no, en precio. El problema es que siempre que tú ves algo barato, tiene un costo alto que no ves, ¿no? Entonces, en el caso de la pesca, un precio barato de un pescado tiene un costo ambiental y social altísimo, porque los pescadores no pueden vivir de eso, se van los hijos, se pierden, ¿no? Y lo mismo pasa en la agricultura y todo, que las generaciones ya no siguen porque el padre le dice, pues si no se puede apenas vivir de esto, ¿para qué quiero que mi hijo se quede en esto? sí. Te acabas el mar porque necesitas sacar más para poder vivir. Entonces, pues, tú te comes un pescado que según tú es barato, pero no es, o sea, tiene un costo muy alto. Entonces, también creo que tenemos que en alimentos entender que lo que deberíamos buscar primero es el costo antes que el precio, y entender cuál es el costo de lo que me estoy comiendo. En ese sentido, digo, dices la parte de conciencia del precio detrás de las cosas.
creo que se liga a mi siguiente pregunta, porque ya platicamos como del impacto, sobre todo económico, de toda esta cadena de valor reducida para las comunidades, pero ¿qué rol crees que tenga la educación del consumidor final? ¿Cómo están abordando quizás ese reto a los mexicanos y mexicanas decirles, no es barato porque esto es lo que implica, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes abordan ese reto? Sí, bueno, nosotros mencionaste hace rato que era esto de crear mercado, ¿no? Entonces nosotros necesitábamos crear el mercado para lo que vendíamos nosotros. Entonces primero se intentaron hacer esfuerzos como pilotos de vender pescado en cadenas de supermercados. Hubo un proyecto en una cadena de supermercado y entonces se vendía el jurel wholesale ahí, no sé qué. Había que hacer mucha capacitación a los operadores del supermercado, porque no lo manejaban bien, sacaban un producto que estaba congelado perfecto y así, y lo descongelaban y lo ponían del lado de la carne contra el hielo, y luego lo volvían a congelar, y luego lo volvían a sacar, y tú dices, como estás matando la calidad del producto con un muy mal manejo. Entonces le enseñabas, pero a la semana esa persona ya no trabajaba ahí, porque tenía una rotación gigante, ¿no? Y luego en el supermercado, nos pasa a todos, y hay estudios que muestran que las personas cuando estamos en el supermercado no dedicamos creo que más de 10 segundos a decidir qué producto voy a comprar. No, si veo dos marcas, son 10 segundos máximo para decidir uno u otro. Entonces en el supermercado hablarle a alguien de sustentabilidad, de por qué este producto no funcionaba. Y por eso decidimos abrir nuestra primer tienda, cuando abrimos en Condesa, hace ya casi 6 años. Y entonces ahí veíamos que la gente entraba y platicaba, y había gente que te daba media hora de su día para que le platicaras del proyecto, ¿no? Y te das cuenta que eso era increíble. Ahí la gente estaba dispuesta a escuchar, entender, les gustaba, ¿no? Y entonces ahí los convencías de que te compraran una vez. Y la gente lo compraba y decía, bueno, lo voy a probar. Y venían muchas veces al día siguiente y después decían, oye, es el mejor pescado que he comido en mi vida. ¿Cómo puede ser que es congelado y es el mejor producto, ¿no? Y nosotros solo vendemos congelado. Y eso fue todo otro tema de educación. Es decir, el producto fresco, pues lo más fresco que puedes comer, en realidad es que lo hayan congelado, apenas lo pescaron, bien trabajado. Porque fresco, que nunca lo congelaron, pues no es lo mejor, ¿no? Yo siempre le decía a los clientes, pero vienen los clientes y dicen, ¿me puedes dar un pescado que no huela a pescado? Y le dices, pues es que el pescado que huele a pescado es que está podrido, porque el olor ese es de podrido, no es de pescado. El pescado no huele, o sea, huele muy neutro, digamos. Entonces lo que nos pasa en la ciudad es que estamos acostumbrados a comer pescado un poquito podrido. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque te lo traen en hielo, porque lo quieres comer fresco, y ese pescado puede llevar 10 días o más afuera del agua en hielo, y pues se ha ido deteriorando todo el tiempo. El hielo no suspende nada, ¿no? Entonces, hay un tema de educación y sí, yo siempre pongo un ejemplo. A mí me pasó estar yo cuando al principio trabajaba yo adentro de la tienda, y un cliente desde la puerta me dice, ¿tienes pescado fresco? No, chinga tu madre. Así como, y te digas, bueno, gracias, ¿no? Así, y se fue. Luego vino la pandemia y ahí la gente se dio cuenta que tener pescado congelado, porcionado, era lo mejor que podías tener. Y entonces, después de la pandemia, nunca nos ha pasado que alguien nos diga, ¿pero por qué no tienes fresco? La mayoría de gente entiende que congelado casi puede ser mejor opción. Entonces, al final es eso, es tiempo y tiempo de estar hablando y mostrando y que la gente conozca un producto y les guste y vuelvan, ¿no? Las tiendas nos han servido mucho para eso. Por otro lado, son difíciles de operar, o sea, de hacer negocio en una tienda es complicado. Tienes márgenes muy chicos, o sea, que pagamos mucho, pero también nuestro margen es más reducido, ¿no? Entonces, necesitamos ir buscando también otros mercados. No, y si de por sí es complejo trabajar con comunidades y ahora agrégale el componente de logística más retail, está en un reto interesante comercial y como modelo, pero lo de la gente quizá no contesté. O sea, creo que hacia nosotros como consumidores sí siento que es bien importante que empecemos a tomar conciencia de lo que significan nuestras decisiones de compra. Sin duda. O sea, creo que eso es como fundamental. Es decir, yo a veces le digo a la gente, está perfecto. O sea, yo no te voy a decir que no compres. ¿Te gusta la carne de res? Buenísimo, a mí me encanta la carne de res. Es decir, no te voy a decir que no compres carne de res de 100 pesos el kilo. Porque pues, si la quieres comprar a 100 pesos, nada más ten presente que para que esa carne te cueste 100 pesos, tuvieron que haber acabado con, la mayoría de la carne de 100 pesos viene del Amazonas. Tuvieron que acabar con la selva, la trataron de lo peor posible, esos animales sufrieron, el poco tiempo de vida que tuvieron, lo sufrieron porque los tuvieron encerrados, amarrados, les hicieron no sé qué. Entonces, nada más, o sea, ten conciencia de que para que tú pagues 100 pesos un kilo de carne, se está depredando el planeta, maltrataron espantosamente esos animales, los hicieron sufrir.
todo para que tú compres a 100 pesos el kilo y digas, me voy a comer 200. No sé, es como, pues cuida más lo que comes, pero gasta mejor en comida. Sí. Y otra cosa que a mí me marcó una vez que hablaba con un chef que decía, yo cuando era chico, era español, yo cuando era chico, me acuerdo que en mi casa, por lo que me decían mis papás, gastaban el 90% del presupuesto familiar en comida. ¿Cuánto gasta la gente ahorita de su presupuesto en comida? El otro día vi unos números en Estados Unidos, la gente no quiere gastar más del 6% de su presupuesto en comida. Quieren gastar el 30% en diversión, suponte, pero el 6% en comida. Y la comida es la base de lo que vivimos. Sí. Entonces, ahí es donde ahorita está toda la comida es cara si no quieres gastar dinero. Y entonces la gente dice, pues, todo es caro. No, es carísimo 600 pesos. Entonces, pero ¿por qué es carísimo 600 pesos? Si estás dispuesto a pagar 1,300 o 2,500 por una botella de mezcal, ¿cómo te parece caro un kilo de pescado 600? O sea, ahí es donde los valores, no, o estás dispuesto a pagar 25,000 pesos por un teléfono. Sí. Y no 600 pesos por kilo de comida. Ahí esas son cosas bien, bien extrañas. Entonces, siento que hay mucho trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, decir, ¿dónde está el valor? Sí, al final lo hemos dicho en varios episodios aquí, Pau y yo, que debemos entender que al final hay una responsabilidad compartida de que estamos votando con lo que compramos, ¿no? Y ese voto es justo lo que dices, qué tipo de planeta quieres tener, ¿no? El Amazonas deforestado o pues una práctica mejor hecha y una granja regenerativa, etcétera, etcétera. Voy a retomar el concepto de la pesca sostenible, ¿no? Porque hablamos de la industrial y la artesanal. Y dentro de todo, me imagino que la artesanal es la que tiene más posibilidad de ser sostenible o sustentable, ¿no? Y certificada en su caso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una pesca artesanal X, como la que decías de las redes, en donde quizás estaban chutando las tortugas sin siquiera saber que estaban generando un problema sistémico, y una pesca artesanal sostenible? Ok. Bueno, y la comercial es a veces sería más fácil incluso de cuidar porque son pocas embarcaciones contra la otra, ¿no? Pero hay muchas cosas, digamos, que tienes que hacer o que pueden ayudar. Una es, pues, primero tratar de conocer el tamaño del stock de los peces que quieres capturar para ver cuánto deberías poder capturar de ahí, ¿no? Una súper importante es pescarlos después de lo que se llama una vez que ya no son juveniles, sino que ya llegan a su madurez, y eso quiere decir que ya se pueden reproducir. Entonces lo que tú tienes que hacer es pescarlos después de que llegaron a ese tamaño, porque si los pescas antes, es como un ejemplo tonto, es decir, imagínate que de repente hoy todos dijéramos, solo queremos comer vaca bebé, ¿no? Que no se haya reproducido. Pues en una generación te acabas las vacas, ¿no? Porque las matas todas antes de que tengan crías. Lo mismo pasa con los peces. Si te los comes chiquitos, los matas antes. El mercado está muy, muy dañado, digamos, en su cómo está el precio, porque en general el pescado chiquito le pagan menos al pescador. O sea, cuando hablan de pesca, la primera es el pescado grande. La tercera, o sea, la peor, es el mismo pescado, pero chiquito. Pero lo siguen capturando. Y es el más barato. Entonces, cuando la gente dice, yo quiero gastar poco, entonces compro el más chiquito. Y lo que estás haciendo es acabarte esa especie rapidísimo, pagando además menos por ese producto. Sí. Pero entonces lo primero es cuidar el tamaño. Ahora, si yo pesco todo con red, es difícil cuidar bien el tamaño, porque pescas muchas cosas, además depende de qué red uses, ¿no? O sea, pescar con red, también es importante ver que no todas las redes son lo mismo, ni todas las redes son malas. Nada más hay que tener claro para qué se usa cada red. Las redes de arrastre ya están comprobadas que sí, porque rompen todo el fondo y matan todo lo que hay abajo, todo lo que puede además ayudar a que más especies vivan y así, ¿no? Pero hay redes de medio, como dijeras, de media profundidad, no de arrastre. Hay distintas redes. Hay redes que tienen seleccionadores de colores para que luces. Entonces ciertos peces no se van y otros sí se meten. O sea, hay mucho trabajo en las redes para que sean más selectivas, digamos. Pero hay redes que son esas, las que le llaman los muros de la muerte, donde ponen unas redes larguísimas, altas, y pues se atora todo lo que se atora ahí. Entonces esas son malísimas. Entonces evitar esas redes sería fundamental. Ahora, si tú puedes capturar un animal vivo y sacarlo, ver el tamaño y devolverlo, sería lo mejor, ¿no? Para dejarlo vivo. O usar, una cosa que yo aprendí que no sabía, cuando empecé era, por ejemplo, y era muy obvio cuando te lo explican, ¿no? Decía una persona que el pescador me decía, es que si tú no quieres agarrar un pescado chiquito, pues usa un anzuelo grande, porque los pescados chiquitos no pueden morder un anzuelo grande, ¿no? Entonces,
sea, el tamaño del anzuelo define el tamaño del pescado. Entonces, si alguien te dice que está sacando pescados chiquitos sin querer, pues no es cierto, porque no podrían estar echando un anzuelo que permite agarrarle esos pescados chiquitos. Entonces, hay un montón de cositas que se pueden hacer para ir agarrando las tallas que estás buscando. Como comprador, yo te diría, nunca compres tallas chiquitas de un pescado, ¿no? O sea, puedes ir investigando y así, no te las deberían vender, digamos, pero pues, vas a investigar y dices, pues un pescado mínimo debería estar, no sé, depende del pescado, ¿no? Pero un guachinango, pues normalmente tiene que estar arriba de 500 gramos por lo menos, para que esté por arriba de ser juvenil, entero. Entonces, si te dan un pesquete, no lo compres, porque lo que va a hacer es que no haya guachinango la próxima vez que vaya. Entonces, cuidar eso es importante. Una cosa, por ejemplo, que tienen que evitar los pescadores y que eran formas en que se pescan es cuando puedes agarrar a muchos pescados, muchos peces juntos al mismo tiempo en un lugar, cuando están agregados para reproducirse. Entonces, cuando se juntan para reproducirse, ahí hay un montón. Entonces, ¿qué hacían unos peces? ¡Ah! ¡Pum! Los agarro ahora, porque ahí hay muchos. Y acabaste con la reproducción de ese grupo entero, porque te los llevaste antes de reproducirse. Entonces, hay mucho trabajo de decir, no los pesques cuando están en momento de reproducción. No vayas por las agregaciones de reproducción, búscalos en este otro lugar. Entonces, muchos pescadores empiezan a hacer eso, es decir, ¿dónde se agregan para reproducirse? Allá, ok. ¿En qué meses? Allá, en tal. Ellos mismos dicen, ok, no sé, ¿no? Como si dijeras, de junio a agosto, nadie en la cooperativa tiene permitido pescar ahí. Solo pueden pescar allá. Entonces, se evitan el sitio de agregación. Y esas son cosas que vas haciendo. Hay un montón de cositas que puedes hacer para ir sacando, para cuidar. Pero pues tienes que cuidar la cantidad, el volumen de lo que estés sacando. Eso es también fundamental, ¿no? No sacar más de lo que la especie puede dar. Y normalmente lo que es más difícil es que, por ejemplo, con la sardina, ese para mí es un ejemplo más claro. Es decir, ¿cuánta sardina podemos comernos nosotros? ¿No? Si hay 100 toneladas de sardina nadando, ¿cuántas toneladas nos podemos comer? Pues, si se reproducen 5 toneladas por año, pues podemos comernos 5 toneladas. Es decir, pero nosotros no somos el único que come sardina. Todos los peces que están ahí comen sardinas. Si yo me llevo las 5 toneladas de sardina que quedan, mato de hambre a los demás peces. Entonces yo no puedo llevar 5 toneladas, yo me debería poder llevar quizá 2. O sea, hay un montón de trabajo que hay que hacer que no es fácil. En la pesca industrial quizá tienen más recursos para poder determinar mejor cuánto de verdad pueden sacar. Y ya después creo que hay un tema ahí de control yo siento como también de la misma industria que tiene que autorregularse, decir, no necesito que me vengan a decir cuánto, yo sé cuánto tengo que sacar. Porque siempre siento que hay esta cosa, decir, no, pues la ley, el gobierno no viene a verificarnos. ¿Y? No es como decir, pues, nadie vive en mi casa y no estoy matando gente. Es como, pues, no importa, regúlate tú. Siento que la industria tiene también que llegar a una etapa de autorregulación más fuerte. ¿Y hoy qué tipo de productos venden en Smartfish? Pues nosotros vendemos, o sea, nuestro modelo funciona mejor cuando yo puedo tomar una especie que tiene poco valor comercial ahorita, porque no la conocen bien, porque lo que decía hace un rato es, como tiene poco valor comercial, no la tratan bien. Y entonces haces como otra vez un círculo. O sea, como no me pagan mucho por eso, pues no uso hielo, la maltrato, no sé qué. Entonces cuando te lo vendo dices, está asqueroso este pescado, ¿no? Menos te va a pagar. En lugar de 10 te pago 5. Entonces hay pescados, hay cooperativas que tienen especies muy buenas que dicen, no, yo lo uso para carnada, porque pues le pagan tan mal que solo carnada. Pero si lo desangras, si lo tratas bien, es un pescado que puedes vender en el mejor restaurante de sashimi, ¿me explico? Entonces, nosotros trabajamos con especies no tan conocidas, que bien trabajadas son las mejores que puedes tener, ¿no? Hay algunas que quizás no son tan conocidas en México. Un ejemplo para nosotros es el jurel. ¿Has comido jurel? Sí. Para mí es de los más ricos de los que nosotros vendemos, el jurel. Pero el jurel en México casi no se conocía hace 5 años. O sea, la gente en La Paz, en La Baja, lo conoce, pero casi no llegaba aquí. Y la gente allá lo comía así normal, sin desangrar. Y dicen, está buenísimo este pescado, está buenísimo. Cuando lo prueban desangrado, dicen, este es otro pescado, no es jurel. Ahora ya tengo una amiga, me acuerdo que dice que le arruiné el jurel porque vive en La Paz y ella compraba jurel de alguien que se lo pescaba, no sé qué, pero cuando comía el nuestro desangrado decía, ya no puedo comer ese otro jurel, o sea, necesito que esté desangrado. Entonces, lo que hacemos es mejorarlo con el proceso, pero tenemos jurel, tenemos uno que se llama verdillo o cabrilla, otro que se llama blanco, blanquillo o pierna. Tenemos como de esas especies, que cuando al final las pruebas son buenísimos. Ahora nada más como dato, el jurel desangrado
es lo que en Japón se conoce como hiramasa, que es el pescado de más alta calidad que puedes comer. Entonces, y cuando lo pruebas te das cuenta. O sea, es el mejor pescado para mí que puedes comer. Tiene es como firme, pero suavecito, no tiene un sabor fuerte, tiene una textura increíble, con lo que lo hagas cocinado, crudo, lo que sea, funciona. El blanco es muy rico como pescado, si te gusta un pescado con poco sabor, digamos, o más neutro. La cabrilla también pues son filetitos y aparte también vendemos esa cabrilla, la vendemos también empanizada con panko, que queda riquísima. No sé, yo siempre le digo a la gente que otra vez el mejor pescado es el mejor procesado y el nuestro para mí es el que está en un nivel superior en México. Hay dos conceptos clave en la pesca sostenible que los tienes también en tu página y los tienes muy claro, pero quizá nuestra audiencia no los conocen, que es esta trazabilidad y cómo compruebas la calidad de un producto, ¿no? No sé si quieras contarnos cómo estos productos que ustedes venden cumplen con esos dos principios que ustedes promueven sobre la pesca. Sí, y quizá nada más tratando, no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero tratando de hacerlo rápido es, envolviendo a números grandes, a nivel mundial más del 40%, más o menos se estima que el 40% de las especies que comes son ilegales, o no reguladas, o no reglamentadas, o que te venden una cosa por otra. Es un montón, ¿no? Y cuando no sabes lo que estás comprando, no es solo que no sabes si estás comprando guachinango o pargo, es que no sabes si el que lo capturó era un pescador o era un esclavo, ¿no? En la pesca hay mucha esclavitud. En Asia, sobre todo. En México hay mucho trabajo forzado de que yo te rento el equipo, la lancha, todo, te doy para la gasolina, todo. Entonces, vas a salir a pescar, me debes 12,000 pesos antes de salir. Vas a salir, pescas, regresas y cuando llegas, yo te digo cuánto te pago por el producto, no antes, cuando llegas. Y entonces ahora me trajiste un montón, te pago 10 y entonces ahora te pago 10,000, entonces me debes 2,000. Y así, y entonces siempre me debes. Eso era la tienda de raya por lo que tuvimos la revolución. Así vive la pesca, muchos pescadores. Entonces en México existe ese tipo de esclavitud. Entonces cuando tú compras sin saber, puedes estar comprando un pescado que lo hizo un esclavo. Yo creo que la mayoría de la gente no quiere que le pase eso. No quiere decir, estoy comprando un producto de un esclavo. O me vendieron un pescado que está en extinción diciéndome que era otra cosa. Como ejemplo tonto, es decir, si tú vas a todas las marisquerías en la Ciudad de México, y en todos lados tienen tacos de marlin. Nunca es marlin. El marlin está prohibido pescarlo para comerciales, solo para pesca deportiva. No podrían venderte marlin. Te lo venden como un taco barato, además. Nunca es. O sea, con suerte es atún ahumado, y si no, a veces una mezcla de tiburones, donde puede haber tiburón en extinción, más tiburón normal, o sea, y tú no sabes. Entonces, nosotros lo que decimos es, si tú vas a hablar de sustentabilidad, y vas a hablar de que estás trabajando con las comunidades, no sé qué, yo te tengo que poder mostrar eso. Cuando éramos, no nosotros, a nosotros nos tocó, cuando nuestros papás vivían en lugares más chicos y compraban y le comprabas a las personas, tú sabías exactamente dónde venía la leche, dónde venía, porque los conocías. Ahora vivimos muy lejos, entonces, ¿cómo puedo yo saber de dónde viene? Pues necesito un sistema que me permita trazar de dónde viene el producto que estoy comprando y que sea, como si dijeras, infalible a que cualquiera le invente cosas. Entonces, nosotros trabajamos con un sistema de trazabilidad que el pescador, cuando llega a la playa, lo registran. Dicen, ok, esto viene de esta embarcación, trajiste tantos kilos, y genera un código QR. Y esa etiqueta viaja con el pescado. Luego lo procesan, hacen filetes, y cada filete sale con el QR de ese que se generó cuando llegó. Y entonces tú cuando vas a la tienda y compras un filete de pescado o una porción de jurel, cada porción tiene una etiqueta con un código QR que tú escaneas, te dice en qué lugar del mar lo pescaron, qué embarcación lo capturó, qué día lo capturaron, cuándo lo procesaron y congelaron. Entonces tienes un montón de información que no se puede modificar del origen y de ese producto. Cuando tú compras un pescado, normalmente ve al súper, nunca vas a saber cuándo lo pescaron. Sí. No tienes idea hace cuánto se dan. Si compras carne, te pasa igual. O sea, tiene una fecha de caducidad, porque dicen que lo filetean, te lo pusieron ahí, en la charolita, en el súper, el tal día y que te lo comes para tal día. No tienes idea cuándo mataron ese animal, ¿no? Entonces, creo que la trazabilidad es fundamental para, por un lado, crear la historia, pero por otro lado, para dejar fuera todo este tema de pesca ilegal, que la pesca ilegal es, o a veces, digo, no declarado así, o a veces ilegal, que la hicieron fuera de temporada, en época de veda, en una zona donde no podían pescar. Entonces,
puede ser muy peligrosa la pesca ilegal. No es solo que te mienten en algo que es inocente. ¿Cómo miden hoy el impacto en Smartfish? O sea, actualmente lo que hacemos nosotros es, como trabajamos solamente pesca sustentable, es decir, nosotros trabajamos con cooperativas que tienen especies que ya están en un programa de sustentabilidad. Necesitan tener una certificación, un programa que se llama un SIP, que es un programa de mejora pesquera, necesitan estar ahí. Entonces, nosotros decimos, ya hay un tercero, no nosotros, yo no te digo que es sustentable, hay alguien más que lo dice, que dice que esta especie que estoy comprando de esta cooperativa está capturada de forma tal que es sostenible. Entonces, mientras más kilos de pescado sostenible yo mueva, pues más kilos de pescado estoy metiendo al mercado que es sostenible y quizá evitando que se meta pescado no sostenible. Ese es un primer indicador de impacto que va hacia el impacto ambiental. Otro es cuánto pagamos de más sobre el mercado, porque eso va sobre un impacto social. Sí. Entonces, ahí medimos que depende de las cooperativas, la especie y así, vamos desde el 40 hasta el 400%. Y luego, pues también si se están generando fuentes de trabajo en esa zona, por ejemplo, una planta de procesamiento para que haga nuestro producto, si esas fuentes de trabajo las ocupan mujeres, que muchas no tienen acceso a otra fuente de trabajo en la zona. Entonces medimos esa cantidad y medimos el número de pescadores que participan en las cooperativas en el modelo con el que trabajamos. Entonces contamos el número de cooperativas, estimas un promedio de pescadores y más o menos son estos pescadores con los que trabajamos. Y ahorita estamos tratando de hacer cómo empezar a medir de forma tal que el impacto ese puedas transformarlo en valor monetario. Como decir, ¿qué valor monetario tiene que una cooperativa pueda seguir pescando, que no se quede sin producto? ¿Qué valor? No solo en lo que pago de más, ¿no? Pero también para medir un poco. Por un lado es la derrama, que sí estamos dejando más. Y esto nace como decir, si yo le tengo que mostrar a un inversionista qué retorno da mi empresa, pues es un retorno muy bajo, porque estamos dejando mucho en el camino. Sí. Pero si yo le puedo mostrar que, no sé, tengo un plan de negocio, dicen, mi retorno es 6%, pero yo estoy pagando por encima del mercado, tanto que significa un 13%. Y además estoy pagándole a unas mujeres en unas empresas que estamos formando para que acopien no sé qué, y es otro 8%, equivale al 8%. Entonces, solo de eso en número, en lugar de 6, estoy en 20 y tantos %. Sí. Es un retorno mucho mejor que 6, solo que la mayor parte está en el impacto. Sí. ¿No? Y otra cosa que empezamos a ver ahora, tratando de entender más, es una cosa que le llaman shadow price y true value, ¿no? O true price. Y el shadow price es como decir, ¿cómo puedes convertir? Si tú estás ahorrando agua, por ejemplo, en tu proceso, si estás haciendo un montón de cosas que tienen un impacto ambiental, por ejemplo, ¿qué cantidad en dinero significa ese ahorro, por ejemplo? Si tú pones una planta de procesamiento de pescado e inviertes en poner una planta de tratamiento de agua, que lo que va a hacer es que ahorres el 30% del agua y que además el agua que liberes, la liberes limpia. Entonces, ¿cuánto le puedes poner en centavos de dólar a cada litro que estás rescatando, digamos? Y eso te permite ir construyendo también un impacto o dar un número que la gente diga, pues es tanto en dinero. Pero eso apenas estamos yendo para allá. Creo que van avanzados porque es un reto no solo de la pesca y ni de Smartfish, sino en general como entender ese true value de las acciones de impacto y para mí es que hacia allá debería de ir la industria para pues, entender más que solo dame tu modelo de negocio, tu modelo financiero y tú tanto vales por nada más este número, ¿no? Pero creo que ese número tiene muchas cosas ocultas que todavía no estamos entendiendo y creo que es un excelente ejemplo. Y me gustó de estos de True Price, creo que ya han puesto supermercados ellos en Europa. Entonces, si tú vas a un supermercado de True Price, cuando ves el precio, te dicen, este es el precio y este es el valor, el costo, lo que hablábamos. Entonces, es como si te pueden poner unas papitas y dicen o el refresco, te ponen un refresco. Para mí siempre ha sido un ejemplo, es decir, ¿cuál es el precio de un refresco? 12 pesos, ¿no? ¿Cuál de una kombucha? 80 pesos. Es que la kombucha es carísima, no puedo tomar. Bueno, ¿cuál es el costo de este refresco? Y el costo en el plástico, en la diabetes, en no sé qué, es más de 80. Entonces resulta que este refresco en realidad en costo es mucho más caro que la kombucha. Sí. Entonces
si pudiéramos hablar de eso, entonces sería mejor comprar con mucha. La gente diría, mejor compro con mucha en lugar de comprarme esto. Sí, Voy a comprar este refresco en una ocasión muy especial, porque es carísimo en realidad. sí, Es como no, eso. completamente. Para ir cerrando toda la parte de impacto y de qué es lo que venden, ¿algún logro que te gustaría destacar de Smartfish o alguna historia de éxito a compartir? Pues a mí logros que me gustan, bueno, uno me gusta mucho cuando las cooperativas hablan del trabajo y de lo que ha significado, ¿no? El otro día había una persona con la que trabajamos y me decía, o sea, pues, mis sobrinos se regresaron de Estados Unidos a trabajar con nosotros, porque pueden ganar mejor ahora aquí que yéndose. Ese para mí es un logro muy grande. O el otro que yo estaba con problemas, le decía, no puedo, o sea, no te voy a poder pagar, comprar pescado ahorita este mes, no tengo dinero. Y él me decía, bueno, pero, o sea, pero en un mes vas a tener. Sí, o sea, en un mes sí. Está bien, o sea, no cobramos nosotros en un mes, no te preocupes. Yo lo voy a pescar, lo voy a guardar y en un mes me pagas. O sea, esas cosas para mí son así me emocionan, digamos. Otras cosas que a mí me gustan que ha pasado, por ejemplo, en la tienda y que tiene que ver, a mí me parece, con la calidad del alimento y quizá de hacer conciencia otra vez en el alimento, es una clienta que una vez llegó a la tienda y dijo, no tengo idea qué es esto de la comida orgánica, no sé qué, no tengo idea. Tengo un hijo con un autismo severo y la persona que lo está tratando me dijo que tengo que cambiar la alimentación, que necesita comer, no puede comer ultraprocesados, no tengo idea de eso, pero me mandaron para acá. Y empezó a comprar cosas, y se llevó pescados, llevó huevos, llevó no sé qué, y creo que 2 semanas después vino llorando, perdón, vino llorando a decir que ahora su hijo se podía bañar solo, con 2 semanas de comer bien. O sea, era así como, te quedas como, o sea, no puede ser la diferencia que puedes tener en la vida por comer bien. Entonces ahí es como para mí, yo entiendo y lo hablaba una vez con mi primo que me decía, es que con 3,000 pesos de sueldo al mes, no hay forma de que una comida no sea cara. O sea, no hay forma, no importa lo que te deba ser caro. Pero cuando ya estás arriba de los 20,000, ya tienes que poder tomar decisiones de compra donde tomes en cuenta tu salud, donde tomes en cuenta más a largo plazo. O sea, yo veo con mis hijos que pues, yo sí creo que los llevamos poco al doctor, o sea, no se enferman tanto. Mi hijo ahorita tiene 13 años y pues, casi no tiene acné. O sea, como que los ves muy sanos y ahí es donde por lo menos yo, o quizá me quiero convencer yo, pero digo, pues vale la pena la inversión en comer mejor. Yo lo veo como una inversión, o sea, creo que hay que cambiar también ese concepto, decir, pues comer bien es una inversión a largo plazo para mí y para mi familia. Y para el mundo, obviamente. Sí, sin Pero duda. empiezas por tu familia, A veces lo barato sale caro, ¿no? siempre, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si quieres compartir algo de la visión de Smartfish, algunos planes a futuro, cómo lo ves en los siguientes años, algún nuevo producto o servicio que quieras compartir. Sí, nosotros lo que hemos visto hasta ahora es que en nuestro negocio con las tiendas nos permitió en un inicio poder, como cuando arrancamos, como un ejemplo, decir, yo el día que me uní a Smartfish me dijeron, bueno, para dentro de estas próximas 2 semanas tienes que tomar la decisión de cuánto pescado vamos a comprar. Dice, no tenías idea de cuánto podíamos vender, ¿no? Dice, bueno, pues compremos 2 toneladas de pescado. Y no sabía si le ibas a poder vender. Ahorita movemos, ponle 80 toneladas al año más o menos, y lo que nos pasa es que más bien ya no tenemos suficiente pescado para los mercados a los que queremos llegar. Entonces las tiendas nos sirvieron para llegar ahí, pero no nos sirven para dar el otro paso. Entonces si queremos poder de verdad incrementar nuestro impacto y entonces pasar de 80 toneladas a más de 1,000 toneladas de pesca sustentable, necesitamos poder sumar mucho más rápido a las cooperativas. Y para poder hacer eso, la solución que nosotros vemos es nosotros hacer una planta de procesamiento y establecer toda una logística de recolección y de llevar hielo y de hacer un montón de cosas con nuestro modelo de intermediación social y muy transparente, pero hacer ese modelo para poder sumar mucho más rápido cooperativas, aumentar mucho el volumen de pesca de muchas cooperativas, pues lo que nosotros no podemos hacer es pescar mucho de un solo lugar, sino que necesitas trabajar con muchas. Y entonces ahí sí ya poder llegar a tener también una estructura de precio que nos permita venderle a los supermercados, a más restaurantes, exportar. Y que las tiendas, ahorita las tiendas son como el 90% de nuestro ingreso, pero quisiéramos que no sean más del 30% y que lo demás esté como más de mayorista, digamos. Pero sobre todo porque eso nos permite sumar mucho volumen de pesca sustentable y muchas cooperativas. Entonces,
mi sueño en ese aspecto es decir, yo sí quiero como que en unos años puedo decir, este es el volumen total de pesca de México. Y de ese 100%, mira, aquí ya aparece lo nuestro. O sea, que se note nuestro modelo haciendo de verdad un impacto en la pesca en México. Diciendo, ese es el camino de verdad a seguir. O sea, nosotros hemos visto que nuestro modelo es un muy buen modelo. O sea, el de trabajar con la cooperativa, de cómo hacer un mejor precio. Ese es un muy buen modelo. Sigue habiendo mucha gente que dice, no, pero son chiquitas, ¿no? Entonces necesitamos crecer. Necesitamos mostrarle también a los demás, decir, no es que te podría, este es el camino. O sea, sigue por este lado. Paga bien a los pescadores, disminuye, reduce la cadena de valor, gana un poco menos. O sea, hay un montón de cosas que quisiéramos lograr. Y mi sueño es ese, es que si dices, no sé, que del 100% de la pesca en México, por lo menos el 1% fuera Smart Fish, estaría increíble. Ya estaríamos siendo una muesca de verdad, ¿no? Y si, que dijeras, de las cooperativas de México hay 5.500 cooperativas, estamos trabajando con 50, 60, con ya un número que de verdad aparece, eso me parece que ya sería mostrar un impacto. Y ya después, si podemos crecer más a otras zonas de México y hacia Centroamérica, pues ya estaría increíble, ¿no? Compartir más el modelo. Yo también estoy convencido de que su modelo es espectacular y ahí tendrás a nosotros como consumidores votando por ver ese futuro hecho una realidad. Ahorita lo que queremos es que vengan a las tiendas a comprar, porque necesitamos más compradores. ¿Dónde pueden ver sobre las tiendas? Bueno, o sea, tenemos una página para compra en línea y para saber más de nosotros, que ahorita es Smart Food, porque a las tiendas nos pasaba que mucha gente no entraba porque como no comen pescado, y la tienda antes era Smart Fish, no entraban a la tienda. Y en la tienda la base es el pescado, pero pues tenemos ganadería regenerativa, pollo de 100% libre pastoreo, tenés como alimentos muy cuidados, ¿no? Entonces le pusimos ahora Smart Food a las tiendas, y entonces nuestra página en línea también es Smart Food. Okay. Y tenemos 3 tiendas, una en Condesa, en la Colonia Escandón y en Las Lomas. Ok. Y pues ya lo fuiste dejando a lo largo de la conversación, pero no sé si quieras retomar alguna de las recomendaciones que nos dejabas. O sea, si yo fuera una persona consumidora y pudiera recibir una recomendación de parte de Javier, ¿cuál sería? Para apoyar a la pesca sostenible, evidentemente. O sea, lo primero que creo que hay que entender, que quisiera decirle a la gente, es que el problema de la pesca no sostenible es muy fuerte. O sea, de verdad, tú vas al supermercado y ves pescado, pero cada vez hay menos pescado. Entonces, creo que hay que hacer conciencia real de que nos estamos acabando las especies. Y que quizá en 10, 20 años puede haber 20% menos de las especies que hay ahorita en el mar. Y es horrible. Y es horrible, a mí me parece, como nosotros sentirnos culpables de estar acabándonos las especies que están en el mar. Y que cuando nuestros hijos vayan al mar vean menos especies que nos tocaron a nosotros. Entonces, yo creo que a la gente le diría, toma conciencia de eso y busca calidad en el pescado y busca que venga de una fuente sostenible. O sea, busca que haya detrás un trabajo para que estés más tranquilo en el corazón de lo que te estás comiendo, que se pescó de mejor forma, que no hubo esclavos trabajando, que cuidaste el mar, que cuidaste una comunidad, que te muestren la trazabilidad, o sea, que te muestren de dónde viene. Si no te lo pueden mostrar, no necesariamente tienes que confiar en ese proveedor. Y yo sí creo que ahí hay que trabajar con proveedores o ir a lugares donde uno confía lo que está comprando. Incluidos también restaurantes, hoteles, etcétera, ¿no? Claro. Redes sociales, por si te gustaría dejar algo para que se busquen además de la página o algún mensaje de cierre. Sí, pues bueno, Instagram creo que es la que más movemos o usamos y es Smart Food MX. Ok. O Smart Fish MX también. O sea, las dos funcionan. Y tenemos Facebook también. Y tenemos los dos, Smart Fish y Smart Food. Lo que pasa es que Smart Fish del Facebook lo usan más los pescadores. Okay. Las cooperativas con las que trabajamos ahí ponen sus fotos y ahí comentan sobre los productos. Y Smart Food lo usan más los compradores. Pero esos. Y eso nada más. O sea, yo les diría, no solo nos tienen que comprar nosotros, pero hay que... ¿Cómo decir? Yo sí creo que hay una cosa que es, no sé si tenemos mucho tiempo, pero tratar en un minuto de decir, siento que hay ahorita nosotros tenemos que ser responsables de lo que comemos, pero a mí ya me cuesta mucho cuando nos hacen responsables de lo que compramos, del origen. Como decir, yo resulta que yo como comprador, como mamá, como papá, tengo que saber de ganadería, de pollo, de cómo se hace un cereal,
de qué significa si tiene riboflavina, no sé qué. O sea, me tengo que ser un especialista en todos los temas, cuando esa debería ser obligación y responsabilidad del que me lo va a vender. ¿No? O sea, el comercializador, o sea, yo que soy comercializador, asumo que mi responsabilidad es darte a ti un producto que cumple con lo que te estoy diciendo. Y que si te voy a vender un producto que digo que es sustentable, yo tengo que garantizarlo. No tienes que tú investigarme a mí para ver si, ¿no? O sea, tengo que lograr hacerlo y tengo que generarte la confianza de que lo hagas. Pero me siento que nos han mandado a nosotros toda la responsabilidad y la responsabilidad está en que nos los venden. Entonces, yo vi un súper, ¿por qué me vende? O sea, o ¿por qué lo produce el que me produce cereales? ¿Por qué me produce un cereal que tiene azúcar y no lo dice? ¿No? O sea, ¿por qué me tengo que ser yo el que tengo que ir a hacerme? O sea, yo por eso creo que como compradores necesitamos empujar más por lo que queremos. Un ejemplo yo doy siempre es, si tú vas a un supermercado, cuando sales en la caja te dicen, ¿encontré todo lo que buscaban? Siempre te dicen. Si tú dices, no encontré pesca sustentable, y lo dices cada vez, y le dices a todos tus amigos, cuando vayas al súper y te preguntan si encontraste todo, diles que no encontraste pesca sustentable, te aseguro que en un mes o dos van a empezar a tener algo que sea un producto de pesca sustentable. Porque están muy atentos a lo que los compradores quieren, porque tienes mucho poder con tu decisión de compra. Entonces, usemos ese poder. Digan que no hay lo que ustedes quieren. ¿Pero qué es lo que quieren? Un producto sustentable, quiero pollo, no sé qué. O sea, que te den cosas que sí son. Entonces, eso siento que deberíamos hacer más. Creo que excelente recomendación. Pues muchas gracias, Javi. Disfruté muchísimo esta plática y creo que platicar de esto con tu visión es muy claro y agradezco tu tiempo. No, pues gracias por invitarme. Feliz de venir aquí y platicar acá con todos. Y honrado de que me hayan invitado, además. Hasta luego.